Dicen que el baño es el único lugar donde nadie te mira hasta que algo te mira desde adentro. Este no es un cuento para asustarte con ruidos, es un recordatorio incómodo, lo que limpia también guarda. Cuando el reloj muerde las 3:03, el aire cambia de piel y el hogar se vuelve un corredor sombrío. Si alguna vez oliste hierro en el agua y te tragaste el silencio, ya sabes de qué terror hablo. Aquí no hay fantasías, solo relatos de horror que persisten como humedad en los huesos. Porque lo sobrenatural no entra por la puerta. Despierta en lo que usas todos los días. Te voy a llevar a la casa junto al Canal Viejo, donde el mal no grita, respira. Una masa negra, un hedor ferroso, húmedo y una flama que se inclina como si obedeciera a un susurro. Verás bultos que evitan el espejo y entenderás por qué la asombración prefiere los lugares más íntimos. No es casualidad que el susto elija el baño. Ahí te crees a salvo, ahí te quedas sin excusas. La angustia empieza cuando la lógica se rinde y lo cotidiano se vuelve horror, y entonces comprendes. Algunas casas no están embrujadas, solo están en deuda. Lo que escucharás hoy no pide fe, pide memoria. Memoria de un canal que tragó voces y las devolvió en gárgaras, memoria de azulejos estrellados desde adentro. Este relato no busca que creas, busca que recuerdes lo que tu piel ya sabe. Porque el miedo aprende rápido cuando el agua se queda quieta demasiado tiempo. Y si alguna vez una perrita se negó a cruzar un umbral, entiende, hay señales que los humanos olvidamos. Bienvenido a la historia que huele a canal antiguo. El visitante del baño ya sabe tu nombre. Salían de madrugada, antes de que el cielo aclarara, con esa prisa que no deja hablar, solo respirar y mirar el reloj. Mateo cerraba la puerta principal con doble traba y probaba la ventana de la cocina como si temiera un mal antiguo entrando por allí. Julia decía que la rutina era la única defensa contra el terror cotidiano: apagar luces, cerrar gas, asegurar cerrojos. La casa quedaba muda, un silencio sombrío que parecía tener memoria de otras voces y otros pasos. Desde la calle, el edificio envejecido parecía un cuerpo dormido, sin pulso, sin relatos de horror todavía. No imaginaban que la costumbre de blindarlo todo haría más evidente cualquier asombración dispuesta a hacerse notar. A media cuadra, el Canal Viejo corría como una vena oscura, escondido detrás de matorrales y muros húmedos. Mateo bromeaba para espantar el miedo, diciendo que el agua llevaba chismes del barrio y secretos de difuntos. A veces un olor lodoso subía con el viento y se metía por la nariz, un susto silencioso que nadie comentaba. Julia, práctica, verificaba otra vez los candados del balcón, sabiendo que en el barrio los bultos siempre encuentran resquicios. Ese exceso de cuidado parecía exagerado, pero les regalaba paz hasta la noche, al menos en apariencia. Lo sobrenatural, si existe, se alimenta de huecos. Aquí pensaban, no quedaba ninguno. Al cerrar el último pestillo, la casa quedaba vacía, como un escenario esperando actores de horror que nunca llegarían. El reloj quedaba marcando su propio latido y el polvo del pasillo se acomodaba con paciencia de cementerio. Si alguien miraba desde afuera, diría que allí no pasaba nada, que el mal solo habita en cuentos y películas. Pero la rutina, cuando es perfecta, se vuelve espejo. Refleja cualquier grieta con una angustia que raspa la garganta. Y esa tarde, justo antes de salir, Julia dejó el baño impecable, con el espejo sin empañes y el piso seco como promesa. Tal vez por eso cuando regresaran, cualquier cambio sería un golpe directo al nervio más antiguo del miedo. Volvieron tarde, con el cansancio pegado a la espalda y el barrio en silencio, apenas roto por el murmullo sombrío del canal. Mateo abrió y soltó un «¿Qué onda?», al notar la corriente fría corriendo por el pasillo, como si algo sobrenatural respirara allí. El primer susto fue el olor. No era caño, era un hedor ferroso y húmedo, como moneda chupada y trapo de pozo. Julia encendió la luz del baño y la escena fue de horror. El piso salpicado y el inodoro con una masa negra pegajosa. Parecía barro,
pero no era barro. Tenía brillo aceitoso y dejaba rastro como sangre vieja mezclada con agua estancada. Se miraron sin hablar, con ese miedo que se te mete en el estómago y te obliga a inventar explicaciones rápidas. Mateo quiso creer que se había atascado algo en el tanque, una historia simple para no entrar en relatos de horror. Pero la masa negra se adhería al azulejo como una tinta viva y el olor a canal antiguo subía, clavando angustia en la garganta. Julia buscó guantes y al tocarla sintió que la cosa se estiraba, como lodo con fibras, dejando el dedo con frío metálico. «Esto es un mal chiste», dijo, intentando humor de defensa, pero la broma cayó muerta en el aire sombrío. Hubo un goteo sin fuente, tic, tic, como si el techo sudara agua de otra parte, más oscura, más profunda. Y detrás de ellos, en el espejo, un bulto borroso cruzó de izquierda a derecha sin hacer ruido. La mente busca lo lógico, un vecino, una fuga, cualquier cosa para no aceptar la asombración. Julia abrió la ventana del baño y el hedor se mezcló con el de las plantas mojadas, creando un terror más real, más cotidiano. Mateo tiró de la palanca y la masa negra pareció resistir un segundo, luego se deshizo en remolinos densos. Sin embargo, el brillo aceitoso quedó en el borde, un anillo obsceno que no cedía al agua ni al jabón. El silencio posterior pesó como advertencia, como si el lugar pidiera que se largaran y no miraran atrás. Se fueron a dormir con la luz del pasillo encendida, fingiendo calma, esperando que al día siguiente nada se repitiera. A la mañana siguiente el baño estaba otra vez manchado, la misma masa negra, el mismo olor ferroso y húmedo que daba susto. Mateo llegó con herramientas, decidido a pelearle al mal con llave inglesa y linterna. Revisó el tanque, levantó la tapa, siguió cada manguera como si persiguiera un relato de horror escondido en las paredes. Nada goteaba, nada roto, nada visible, solo ese brillo aceitoso que parecía reír bajito. Julia, con la frente fruncida, frotó el borde hasta dejar los dedos arrugados, pero el anillo sombrío resistía como cicatriz. El día avanzó con una angustia pequeña clavada, esa que uno intenta ignorar para no volverse paranoico. Cayó la noche y el fenómeno se repitió con crueldad metódica, como si lo sobrenatural tuviera horario. Se limpiaba, se secaba, se ventilaba, y al volver del trabajo, otra vez el baño tomado por lo oscuro. Mateo se metió bajo el lavamanos, golpeó las tuberías, probó el sifón, abrió y cerró llaves con resignación. «Debe ser el edificio», dijo, agarrado a lo lógico para no mirar de frente al horror. Julia llamó al administrador. Prometió un plomero, pero el plomero nunca llegó, como si el susto también asustara a los vivos. Mientras tanto, los bultos se multiplicaban en los reflejos, sombras que cruzaban fugaces por el espejo empañado. Al tercer día, la repetición dejó de ser rareza y se volvió rutina aterradora, un mal domado que aprendió a llegar puntual. La casa entera olía a canal antiguo, ese perfume de agua podrida que pega en la ropa y se queda en la lengua. Mateo anotó horas, temperaturas, cualquier detalle para armar un mapa del horror, como un investigador cansado. Julia empezó a dormir con el oído atento, esperando un chasquido, un gorgoteo, alguna pista que diera sentido al miedo. Pero cada amanecer ofrecía lo mismo, azulejos limpios, y cada noche el retorno negro, húmedo, frío. Algo pedía atención desde abajo, desde dentro, abriendo un hilo que llevaría al primer reclamo de la casa. La primera en enterarse fue Carmen, la madre de Julia, que llegó con ese paso firme que corta el aire sombrío. Apenas olió el baño, frunció la nariz y soltó el regaño. «¿Cómo es posible? ¡No jalaron la palanca!». Julia tragó saliva. El susto le subió a los ojos, mezclando vergüenza y angustia, como si el mal fuera culpa suya. Mateo intentó explicar lo sobrenatural, masa negra, hedor ferroso, relatos de horror que no encajaban en lo cotidiano.
Carmen lo miró con escepticismo, buscando lógica donde solo había bultos y gárgaras. Lo de siempre, descuido, dictó, como si el terror se resolviera con un dedo en el botón. El reproche encendió chispas viejas, esas discusiones que nunca se nombran, pero siempre arden en familia. Yo limpio, yo reviso, dijo Julia, herida, mientras el olor a canal parecía subir para escuchar la pelea. Mateo, con voz baja, defendió su rutina sellada, sus trancas, sus notas, su combate contra la asombración. Carmen golpeó el tanque, jaló la palanca con teatralidad y el agua bajó haciendo un ruido de horror contenido. ¿Ves? Nada de sobrenatural, sentenció, dejando la palabra desidia como cuchillo en la mesa. Pero al salir, el brillo aceitoso reapareció en el borde, pequeño, insolente, como un mal que se ríe. La tensión se volvió huésped, platos más fuertes sobre la mesa, silencios densos en el pasillo, miradas que pinchan. Julia pensó en su infancia, en cómo el medo te enseña a ordenar para no sentir que el mundo muerde. Mateo ensayó excusas para el siguiente reclamo, sabiendo que los relatos de horror familiares son los más pegajosos. El baño, testigo, exhaló un hálito frío y el espejo dibujó un bulto breve detrás de todos. Nadie lo admitió, pero algo escogía el momento exacto para humillar, para sembrar angustia en lo más íntimo. Y si el regaño no lo detenía, quizá haría falta un control, una prueba que callara al escepticismo por completo. Para callar el reclamo, montaron su propio experimento, casi clínico, con la calma tensa del terror doméstico. Julia y Mateo limpiaron el baño hasta que oliera a desinfectante y a promesa, sin un brillo aceitoso, sin sombra. Secaron azulejos, drenaron el lavamanos, dejaron la tapa abierta y la palanca jalada frente a la cámara del celular. Anotaron hora de salida, clima, hasta el murmullo sombrío del canal, como si el sobrenatural obedeciera a un pronóstico. Mateo susurró que cualquier mal pierde fuerza cuando lo miras fijo. Lo dijo para espantar el medo. Cerraron con doble traba, sin vaho en el espejo, sin rastro de asombración, listos para desarmar cualquier relato de horror. 8 horas después, regresaron con expectativa de susto o de alivio, esas dos puertas que uno empuja a la vez. El pasillo estaba frío, un frío seco que no pega en la piel, sino en la respiración, como aviso de horror. Abrieron el baño y el golpe fue inmediato, piso salpicado, taza con masa negra, el hedor ferroso, húmedo, a canal antiguo. El celular confirmó la trampa. Grabación limpia, sin bulto, sin entradas, sin goteos. Y sin embargo, el resultado era el mismo. La lógica retrocedió, dejando una angustia firme, como cuando aceptas que no controlas nada. Julia, con voz chiquita, dijo que tal vez el mal no necesitaba puertas, que venía de adentro, del agua o de la casa. Repitieron la prueba 3 días seguidos, variando horarios, dejando sal en las esquinas, rezos viejos y hasta música. Nada cambió. Al volver, siempre la misma escena de horror, la misma burla pegajosa en el borde. La cámara solo captó silencio y sombras comunes, nunca el momento exacto del regreso de lo negro. Aquello dejó de ser un susto y se volvió una presencia, una asombración discreta que sabía jugar con el tiempo. Mateo, terco, quiso aún otra medida, observar a quien detecta lo invisible antes que todos, la perrita de Julia. Si alguien podía oler el sobrenatural en el aire sombrío, era ella, y su reacción no tardaría en abrir otro relato de horror. La perrita, Luna, fue la primera en plantarse frente a la puerta del baño como si escuchara un relato de horror personal. No ladró, lanzó un aullido agudo, fino, que cortó el aire sombrío y puso angustia en los huesos de Julia. El lomo se le erizó desde el cuello hasta la cola, marcando una cresta de miedo que parecía eléctrica. Mateo intentó calmarla, pero el animal clavó las uñas en el suelo y olfateó la rendija con terror. El olor ferroso, húmedo, subió de golpe, como si algo sobrenatural exhalara desde adentro. Luna reculó,
dio un susto seco y se metió bajo el mueble del pasillo, temblando con un quejido mínimo. Allí, encogida, respiraba a golpes, mirando fijo la puerta como si un bulto estuviera del otro lado. Julia puso la oreja en la madera y juraría haber oído un gorgoteo, un rastro de mal empujando agua. El espejo del baño apagado devolvía una sombra alargada que no coincidía con nadie en la casa. «¡Asombración!», murmuró la madre por costumbre, cruzando los dedos sobre el pecho. Mateo tragó saliva, sintiendo ese terror infantil que no cabe en palabras lógicas. El silencio siguiente fue peor. Parecía una pausa pensada, el tipo de horror que entiende de tiempos. Intentaron sacarla con premios, con voz dulce, con promesas que no existen en los relatos de horror. Luna no salió. Solo giró la cabeza, enseñó los dientes al vacío y volvió a gemir con angustia. La casa sellada pesaba como un túnel. El canal viejo parecía respirar detrás de las paredes. Julia cerró el baño despacio, como si no quisiera despertar a lo que ya estaba despierto. «Si vuelve a aullar, tomamos la hora exacta», dijo Mateo, buscando control donde manda lo sobrenatural, y esa misma noche, cuando el reloj marcara un minuto imposible, entenderían que el susto también tiene calendario. A las 3:03 am, Mateo abrió los ojos sin motivo, como si alguien lo hubiera llamado por su nombre desde el pasillo. El aire estaba distinto, un bajón de temperatura seco, sin humedad, cortante, como entrar a una cámara frigorífica. No era el frío normal de la noche, era un frío con intención, un mal con propósito, propio de relatos de horror viejos. Luna alzó la cabeza debajo del mueble y gimió apenas, oliendo lo sobrenatural que se pegaba a las paredes. Julia, medio dormida, dijo: «¿Sientes eso?», y la palabra «eso» sonó más sombrío que cualquier explicación. El silencio después fue un susto continuo, un hilo tensado que avanzaba desde el baño hasta sus espaldas. Mateo se sentó y notó que su respiración salía en nubecitas diminutas, imposibles en esa casa cerrada. El canal viejo parecía latir detrás del edificio, marcando un ritmo de terror que se sincronizaba con su pulso. La hora exacta, 3:03, quedaba clavada en el reloj como una aguja que no quiere moverse, sembrando angustia. Desde el baño llegó un chasquido, seco, como metal contrayéndose, avisando de un horror que estira los huesos. Luna gruñó sin voz, con el lomo en punta, siguiendo con la mirada a un bulto que nadie más veía. Mateo pensó en asombración, en esas palabras que uno evita para no alimentarlas, pero el miedo ya estaba comiendo. Se levantó despacio, cada paso un acuerdo con el terror que lo llamaba por su sombra. El pasillo olía a canal antiguo, a ferrugem húmeda, a algo que no pertenece a un hogar. Las paredes sudaban un frío seco, sin gota, sin vaho, como si la casa hubiera perdido su sangre. A esa distancia, el baño parecía más oscuro que el resto del mundo, una boca abierta en medio de la noche. Mateo alargó la mano hacia el interruptor, sintiendo que la electricidad también tenía miedo. Y cuando la luz por fin parpadeó, algo dio un paso del otro lado de la puerta, sin tocar la puerta. La luz titiló, y en ese parpadeo la vieron. Una figura semidesnuda cruzando el marco sin rozar la madera, sin bisagras, sin permiso. El cabello mojado le caía pegado a la cara y al cuello, goteando un hilo sombrío que marcaba el suelo como un reloj de agua. El olor lodoso a canal antiguo invadió el pasillo, ferroso y húmedo, un terror que se pega a la lengua y no suelta. Mateo se quedó clavado, con ese susto que inmoviliza, viendo el bulto moverse como si flotara a centímetros del piso. Cada gota dibujaba un rastro oscuro, una caligrafía de horror que contaba relatos de horror en silencio. Julia sintió un punzazo de angustia al notar que el frío no venía del aire. Venía de ella, de lo sobrenatural que exhalaba mal. La figura giró apenas y el cabello pesado dejó ver un hombro gris, la piel cubierta de un brillo aceitoso. No hacía ruido de pasos.
hacía ruido de gárgaras lejanas, como si respirara agua vieja, como un pozo con voz. Luna se aplastó contra el suelo, sin ladrar, con ese medo obediente de quien ya entendió que hay asombración. El pasillo se estiró, largo como un túnel de pesadilla, y la casa entera aceptó la visita como si ya la conociera. El olor a canal, mezclado con ferrugem, mareó a Julia, que buscó la pared para no caer. Era un horror desnudo de truco. El sobrenatural no pedía creer, se imponía con su rastro húmedo. La figura pasó junto al espejo y no dejó reflejo, solo una distorsión breve, una arruga en la realidad. El cabello chorreó sobre los azulejos y las gotas dibujaron círculos como marcas, como señales que invitan al mal. Mateo dio un paso atrás, rompió el hechizo del susto y la cosa se detuvo justo frente a la puerta del baño. Olía a canal abierto después de tormenta, a barro negro que recuerda cosas que nadie debería recordar. La perrita lanzó un gemido mínimo y el reloj, obstinado, siguió clavado en las 3:03, como si el tiempo obedeciera al horror. Y entonces, sin mirarlos, la presencia se inclinó hacia el interior del baño, dejando una promesa de algo peor por venir. La figura se detuvo y giró despacio, como si el pasillo tuviera su propia gravedad de terror. El cabello mojado se pegó al pómulo y dejó ver un rostro imposible, sin mirada directa, hundido en sombras. Los ojos eran dos pozos vacíos, hundidos hasta perder el brillo humano, como un bulto hecho de agua quieta. La piel, gris con vetas negras, parecía pintada por el canal antiguo, un mapa sombrío de mal y ferrugem. Cada respiración hacía un sonido de gárgaras, como si empujara agua estancada desde los pulmones. Julia notó que el olor ferroso, húmedo, se volvía más nítido, un susto que se clava detrás de los dientes. Mateo quiso hablar, pero la voz se le partió, tomada por una angustia que venía de historias sin nombre. No había gesto, no había furia, solo una presencia sobrenatural que existía como hecho, como asombración aceptada. El rostro no buscaba contacto, no pedía compasión, no negociaba, era un relato de horror mudo. Las vetas negras se movían bajo la piel como raíces, como si el agua del canal siguiera viva por dentro. El ruido de gárgaras creció, lento, y el aire se apretó en el pecho de todos, incluso en el de la perrita. Cada segundo se volvió una cuerda tensa y el medo fue aprendiendo a pronunciar sus propias sílabas. La figura inclinó la cabeza, 1 centímetro apenas, y el cabello goteó sobre el umbral del baño. Una gota cayó en cámara lenta y dejó un círculo oscuro, un sello de horror que parecía pensar. Mateo retrocedió un paso y el piso crujió, traicionándolo, como si la casa se pusiera del lado del mal. El rostro permaneció sin enfoque, sin mirada, negando lo humano y empujando solo agua y sombra. La perrita gimió y se arrastró más bajo el mueble, como si supiera que lo peor no había empezado. Y entonces, desde el interior del baño, algo duro sonó contra la losa, presagiando una marca imposible al amanecer. Amaneció con ese silencio pesado que sigue a los relatos de horror, como si la casa fingiera dormir. Julia fue al baño primero y soltó un «no puede ser» que cortó el aire sombrío del pasillo. Uno de los azulejos, el del umbral, estaba estrellado desde adentro con líneas que nacían del centro hacia afuera. No había golpes, no había herramientas, no había rastro humano, solo una flor de vidrio roto en la cerámica. El olor ferroso, húmedo, más tenue, quedaba pegado a la pared como un recuerdo del mal. Mateo pasó el dedo y sintió un frío seco, un susto pequeño que confirma lo sobrenatural sin decirlo. Revisaron cerraduras, ventanas, pestillos, todo intacto, la rutina sellada perfecta, sin forzamiento alguno. El piso, sin embargo, mostraba un círculo oscuro donde la gota había caído la noche anterior, un sello de asombración. La perrita se negó a cruzar el umbral, gruñendo bajito a un bulto que solo ella parecía ver. Carmen intentó una explicación. Humedad,
dilatación, palabras cansadas frente a un horror con firma propia. El azulejo crujió como si respirara, dejando una angustia nueva, más íntima, más doméstica. Mateo, con la linterna, buscó detrás del sanitario y no halló nada, salvo un eco de gárgaras en las cañerías. La marca de presencia cambió la casa. Ya no era un susto pasajero, era un mensaje en piedra. Julia imaginó dedos empujando desde el otro lado, desde un agua que no pertenece a este mundo. El canal viejo, afuera, parecía más cerca, como si la pared se hubiera hecho fina durante la madrugada. En el borde del azulejo estrellado, un brillo aceitoso dibujó vetas negras idénticas a las de la piel gris. El terror dejó de ser historia para volverse prueba, y la prueba, una invitación a hacer algo más que esperar. Tal vez una limpieza, un gesto ritual, una apuesta contra el mal, o el siguiente capítulo sería peor. La vecina doña Rebeca, acostumbrada a otros relatos de horror del barrio, llegó con un paquete de sal gruesa y 3 velas blancas. «Para lo sobrenatural, primero respeto», dijo, y su voz llenó el pasillo sombrío con una calma rara. Esparció sal en un anillo alrededor del umbral y dejó un puñado en el tanque, como quien dibuja una frontera al mal. Encendieron las velas y de inmediato la flama se inclinó hacia el baño, chupada por un aliento frío, seco, de cámara frigorífica. El olor ferroso, húmedo se movió, como si una boca invisible aspirara el aire. Luna gimió, pero no huyó. Miró fija la puerta, reconociendo un susto antiguo que por fin tenía nombre. Doña Rebeca murmuró oraciones mezclando agua con sal y unas gotas de alcanfor y roció los azulejos estrellados. La flama tembló, se estiró y por un instante pareció alargarse como un dedo que señala el centro del baño. Mateo sintió que el canal viejo respiraba por las tuberías, empujando y retirando un horror espeso. Julia, con la voz pequeña, pidió perdón en voz alta, sin saber a quién, con angustia apretándole la garganta. El brillo aceitoso se resquebrajó en hebras mínimas, como vetas negras que se deshilachan bajo la sal. El círculo oscuro del piso palideció y el aire dejó de morder. El medo, por primera vez, dio un paso atrás. Repitieron el rociado, limpiaron con paños nuevos, barrieron la sal hacia afuera, hasta el pasillo, como expulsando al mal. La perrita cruzó el umbral sin gruñir, olfateó y no encontró asombración. Solo humedad común, doméstica. El baño quedó impecable, sin rastro de masa negra, sin gárgaras, sin ese olor a canal antiguo que cargaba la noche de terror. La flama al final volvió a ponerse vertical, tranquila. Una quietud rara ocupó el lugar donde había bultos. Esa noche, a las 3:03, no hubo bajón de temperatura. El reloj avanzó sin caprichos, como si alguien soltara la cuerda. Y, sin embargo, doña Rebeca advirtió en susurro: «Cuando el horror calla, deja pistas, porque quiere ser encontrado». Días después, Mateo y Julia fueron al archivo municipal, un sótano sombrío que olía a papel mojado y ferrugem. Pidieron mapas del canal viejo y libros de actas, buscando relatos de horror que dieran sentido a tanta asombración. Un archivista cansado les trajo un tomo encuadernado en cuero, con el sello descolorido de 1934. Las hojas crujieron con un susto seco. La tinta, en vetas negras, escribía nombres tachados y fechas nocturnas. El margen hablaba de traslados y medidas excepcionales junto al canal, en horas sin testigos. El sobrenatural empezó a tener calendario, madrugadas exactas, 3:03, frío de cámara, olor a mal acuático. En un apéndice encontraron la palabra que nadie quería leer: sumersión, repetida como un rezo de terror. No eran accidentes, eran ahogamientos deliberados de reos, castigados por orden superior, arrojados a la corriente. Los apuntes señalaban un tramo específico detrás de su edificio, el mismo que dejaba olor lodoso. Un funcionario anotó con prisa: rumores de bultos emergiendo,
gárgaras en la compuerta, mujer sin ojos a orillas. El medo tomó forma de historia, un hilo de mal tejido con firmas y sellos que pretendían callarlo. Julia cerró el libro con angustia, como si al hacerlo hubiera devuelto agua a los pulmones de alguien. Más adentro hallaron un cuaderno sin foliar, letras torcidas como empujadas por el agua. Se escogerá la hora del silencio para no despertar a la ciudad, decía, y debajo 3:03 AM. Un mapa dibujaba el baño de su departamento con precisión absurda, como si el canal lo reclamara desde adentro. El archivista susurró que muchos prefieren no leer esos relatos de horror. Mirar es invocar lo sobrenatural, pero la verdad, aunque duele, da descanso a los vivos y voz a los muertos. Esa fue la sensación, fría y necesaria. Salieron a la calle con un susto que ya no era ciego, y el canal, al pasar, chapoteó una promesa que no olvidarán. Si llegaste hasta aquí, ya conoces ese olor ferroso, húmedo, que no se va con jabón. Lo que pasó en esa casa junto al canal viejo no es solo terror, es memoria pegada al azulejo. Hay relatos de horror que no buscan asustarte. Te recuerdan que el agua también guarda secretos. Cuando la flama se inclinó y el bulto cruzó sin bisagras, entendimos que lo sobrenatural no pide permiso. El medo nace cuando lo cotidiano se quiebra y en el baño nadie tiene a dónde correr. Si alguna vez sentiste un frío seco a las 3:03, ya sabes que el mal elige la hora en que todos callan. Quiero leerte. ¿Qué viste tú cuando miraste el espejo después de esta historia? ¿Has sentido ese susto que no hace ruido, una asombración discreta en tu propia casa? ¿Crees que el canal viejo solo se llevó cuerpos o también trajo algo de regreso? Cuéntame tus propios relatos de horror abajo. Olor, sombra, gárgaras, cualquier señal sombrío que te marcó. ¿Te atreverías a dejar sal en tu umbral esta noche o prefieres no provocarlo? Comparte tu reflexión. A veces hablar es la única forma de que lo sobrenatural deje de respirar en tu nuca. Y si este horror te erizó la piel, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí seguimos las huellas del mal en los lugares que creías seguros, sin prisas y sin trucos. Cada semana, una nueva puerta que no necesitas abrir para que algo la cruce. Deja tu comentario, tu teoría, tu experiencia. Esta comunidad crece con tu voz y con tu angustia. Porque en este canal, el miedo no se esconde. Lo miramos de frente para que no nos alcance por detrás. Nos vemos en el próximo relato. Si el agua se queda quieta.